¿Qué tal? Bienvenidos a la unidad 3, la segunda parte de procesos de investigación cualitativa en educación. En esta sesión vamos a platicar los diferentes tipos de estudios que se encuentran en el paradigma de investigación cualitativa para que ustedes puedan aplicarlo en su tesis doctoral. Los temas que vamos a abordar el día de hoy va a ser la etnografía y el método narrativo biográfico. En cada uno de estos vamos a tratar de hacer precisiones generales sobre características, objetos de estudio, método de recolección de datos y dar algunos ejemplos de cómo se realizan investigaciones con algunas referencias. Cabe aclarar que cada uno de estos son muy extensos, con complejos supuestos teóricos y participantes, ideas, se derivan de diferentes disciplinas de las ciencias sociales como la filosofía, la antropología, la historia, la psicología, y en ese sentido vamos a tratar de hacer un resumen lo más didáctico posible, por lo que les invito a hacer las lecturas sugeridas y seguir ahondando sobre el tema para que puedan tener un muy buen desempeño en su tesis. Las actividades, les recuerdo, es con visualizar y reflexionar el contenido de los videos tutoriales y, por supuesto, realizar las lecturas críticas. Vamos a iniciar el tema con el método etnográfico, donde se define como una disciplina derivada de las ciencias sociales, particularmente de la antropología, que tiene como objetivo describir de forma sistemática la cultura de los diferentes grupos humanos. La etnografía puede ubicarse dentro de un grupo étnico específico o dentro de una comunidad que comparte significados. ¿Qué se puede hacer dentro de un estudio etnográfico? ¿Cuál es su área de interés? Pues explorar rituales, significados, elementos culturales, contenidos semánticos, siempre enfocándose en el grupo social, en el grupo étnico, en el grupo que comparte una comunidad y que comparte significados. Hay algunas consideraciones importantes en los estudios etnográficos donde el trabajo de campo va a ser decisivo, desde la etnografía clásica, donde es muy relevante que el investigador aprenda el lenguaje de las personas, viva en las comunidades, comparta tradiciones, costumbres, fiestas, sea parte y sea aceptado dentro de este grupo poblacional, y a partir de ahí realice sus observaciones toda vez que ha tenido la confianza y la validación de la población, hasta estudios más recientes que son de corte etnográfico, microetnografías, etnometodologías, donde se comparten elementos teóricos, epistemológicos e inclusive metodológicos, pero que no se realiza este trabajo de observación a profundidad, pero que sí se reconoce como tipos de etnografía. Otra de las cuestiones importantes es la participación, de esa observación, que si bien es participante en el sentido que se maneja esta convivencia, este encuentro con el otro, este diálogo, esta discursividad, la no intervención, donde yo voy a ir con mi propiedad de experto, con mi postura de conocimiento de mayor privilegio, con un estatus de investigador, sino más bien como un observador respetuoso, un registro formal, un registro que permita rescatar los significados, los valores, las costumbres, las tradiciones, desde cómo lo percibe la propia comunidad. Y en ese sentido, pues el método inductivo, que va de la particularidad de los datos observados a las suposiciones, a la construcción de supuestos teóricos, al contraste con la teoría. Tiene un carácter fenomenológico porque es muy importante el rescate de los actos de significado desde los propios sujetos, desde su conciencia, desde la capacidad de reflexión o el inducir esa reflexión a los participantes, y puede ser tanto descriptivo como interpretativo. Inclusive ustedes van a observar que los diferentes enfoques se combinan entre sí. Hay hermenéuticas interpretativas o descriptivas, hay enfoques etnográficos que tienen más énfasis en la descripción y otros más énfasis en la interpretación, y todos estos pueden ser correctos siempre y cuando se justifique la parte teórica y se justifique la metodología y sean congruentes entre ambas. La etnografía se preocupa o se interesa por el grupo de personas, como ya hemos platicado, que comparten una cultura,
Puede ser una familia, puede ser un pueblo, puede ser inclusive una empresa, es un grupo de personas que conviven diariamente en una cultura laboral, en una cultura de trabajo. Puede ser, por ejemplo, en una institución de salud. Hay etnografías muy interesantes sobre procesos de salud y enfermedad que se manejan en comunidades médicas, donde pues el grupo de personas se conforma por médicos, enfermeros, pacientes, y cómo vinculan esos significados, estas experiencias, esos inclusive rituales que se dan. Y el aula educativa pues no escapa, por supuesto, de la posibilidad de estudiarse de manera etnográfica, donde hay un grupo de sujetos que comparten significados, que conviven diariamente, que interaccionan y que dialogan. Algunos de los temas de estudio pues, son familia, parentesco, alimentación, relaciones sociales, política, simbología, lenguaje, símbolos, rituales, saberes ancestrales, costumbres, tradiciones, por mencionar algunos. La etnografía va a privilegiar, por supuesto, la observación participante, pero de esta neutralidad que no está exenta de valores, sino más bien está tratando de pugnar que no sea a partir de prejuicios, de ideas de antemano preconcebidas, sino acercarse desde una postura de hoja en blanco, llaman algunos etnógrafos, perdón, donde la persona se acerca con la idea de conocer, de comprender. En la entrevista a profundidad es una herramienta indispensable, abierta a profundidad, encuentros repetidos con los participantes en diferentes momentos, tiempos, escenarios y contextos. Eso también va a ser indispensable. También se acompaña de análisis de documentos históricos. Si yo estoy interesada en conocer la cultura de un pueblo y tenemos en el pueblo registros de memoria, fotografías, videos, este, todo este tipo de documentos que se puedan rescatar y ayudar a recuperar la información es importante. Acá pongo un ejemplo que se llama Aportaciones de un estudio etnográfico sobre la participación de las familias a la formación crítica del profesorado en una escuela inclusiva. Entonces es un ejemplo de etnografía, les dejo también la referencia por si la quieren revisar y que puedan tener un ejemplo mucho más real y palpable que puedan ustedes también rescatar para la aplicación de su método. Y bueno, pasando al siguiente tipo de estudio, que en este caso es el narrativo biográfico. Me parece un tipo de estudio sumamente interesante y complejo y me cuesta mucho trabajo resumirlo en los 20 minutos que dura este video, pero la idea también es que ustedes puedan seguir alimentando su curiosidad con las lecturas críticas. De manera muy sucinta podemos hablar que el enfoque narrativo se interesa por rescatar experiencias de vida a través de testimonios subjetivos de informantes claves. En este caso se van a recoger los hechos, pero no solamente los hechos, sino también el significado atribuido a los hechos, sus opiniones, sus valoraciones, sus sentimientos, sus conceptualizaciones desde su propia voz, rescatando su voz y haciendo visible lo que hasta ese momento era invisible porque no tenía voz, ¿no? Lo que no se puede nombrar no existe. Entonces la narrativa se basa mucho también en poder hacer análisis según elementos textuales, cuando ya se puede traducir el relato o hacer esta traducción del oral, del oral a lo escrito, el discurso narrativo se estudia ampliamente desde diferentes perspectivas, desde las cláusulas narrativas, desde el contenido de la narrativa, desde la estructura del discurso. En fin, es un enfoque muy interesante y complejo que aporta mucha información desde la perspectiva de la persona. Entonces, tenemos 3 tipos de acercamiento y más, y se pueden combinar, pero lo más importante es el relato de vida, en el cual la persona habla de una experiencia que ha pasado y vamos viendo por informantes claves diferentes, por ejemplo, el significado que se atribuye a las personas que han sido consumidoras de drogas y están en el proceso de recuperación y que hablan de su experiencia de manera biográfica y que podemos rescatar las dificultades, los retos, los sentimientos asociados, las circunstancias familiares. La historia de vida es más compleja, incluye los elementos biográficos, donde un grupo de personas hablan extensamente sobre un suceso de vida que a veces igual empata con cuestiones históricas o empata con cuestiones socialmente relevantes en su comunidad y que se acompaña del rescate de documentos biográficos, de documentos
que ayudan a este rescate de la memoria, que ayudan a desentrañar el olvido y que ponen en juego conocimientos locales y que ponen en juego también, dependiendo del enfoque narrativo, inclusive estructuras de poder, discursos dominantes, discursos hegemónicos, y cómo las personas van construyendo una narrativa diferente o cómo van explicando su existencia. Y muchas veces al explicar la existencia esta cobra sentido. Entonces la historia de vida es el enfoque narrativo combinado con el biográfico, y si tenemos un conjunto de biografías, pues tenemos biogramas que son sumamente interesantes, complejas, ricas, densas en información, al menos así debería ser, porque recuerden también que esto es una cuestión casi fractal y la historia de vida de una persona puede representar, si lo situamos en un contexto histórico como debe ser, porque la investigación cualitativa, recuérdense que debe estar situada histórica, cultural, económica, en todo esto, ¿no? En esta visión, pues tenemos aspectos que rescatan inclusive historias y acontecimientos de un pueblo, por ejemplo, las luchas sociales, movimientos sindicales, posturas ideológicas, todo esto se puede reflejar en un enfoque narrativo. Y bueno, pues, ¿cómo se eligen a los objetos de estudio y qué participantes son? Bueno, pues los informantes claves son determinantes. Tenemos que elegir muy bien a las personas que puedan tener narrativas representativas, que puedan expresar su sentir, que tengan habilidades de comunicación y de diálogo, que tengan ganas de platicarnos, aunque siempre o casi siempre la narrativa nos gana. Que puedan contar su experiencia vivida, que les interese atribuir el significado y que podamos rescatar ese significado a través de la escucha atenta de la narración, que podamos tener un especial interés en no solo el qué se dice, sino cómo se dice. Por eso un investigador desde este enfoque debe tener un entrenamiento en el cual también pueda interpretar las señales no verbales, los discursos, los silencios, lo que se dice, lo que no se dice, las expresiones faciales, las interrupciones que hacen el relato, los cortes, el movimiento en el tiempo. Ningún relato es lineal, la gente va y viene en el tiempo, tenemos que dejar que hable libremente de su experiencia, que vaya al pasado, que recuerde, que transforme su presente, que se proyecte en un futuro. En general, la narrativa significa encontrarse con la otredad, y en la otredad yo también me encuentro a mí misma. Entonces, como investigadora, tengo que estar muy pendiente de las construcciones que voy edificando en ese encuentro en el relacional y sistematizarlas y considerarlas a la hora de hacer interpretación, porque yo lo que tengo que hacer es interpretar las palabras del otro bajo el supuesto teórico, filtrado por mi experiencia como persona en mis supuestos teóricos, no filtrada por mi experiencia en cuanto a mis cuestiones personales y en cuanto a mi bagaje de ser mujer, de ser académica, de tener hijos. O sea, esas son cuestiones que sí van a filtrar mi información, pero que no deben interferir. Pero debo estar muy pendiente de esas construcciones en esa otra edad. Y les dejo, perdón, bueno, primero la estrategia de obtención de información. Pues bueno, aquí también vamos a ver como entrevista clave las entrevistas abiertas a profundidad, pero con repetidos encuentros, al igual que en la etnografía y la narrativa, pues se van a diferenciar, porque en la etnografía me interesa el comportamiento grupal, en la narrativa, si bien hago al final una discusión general sobre todas las categorías que he encontrado en los relatos de las personas, me interesan las particularidades, las similitudes y las diferencias que puedo encontrar en cada uno de mis participantes. Estos encuentros tienen que ser repetidos, necesariamente tienen que ser cara a cara, no pueden ser, no pueden ser encuestas, no pueden ser cuestionarios, tiene que ser una entrevista, normalmente es abierta a profundidad. Y también recuperación de la memoria a través de documentos y otros materiales que ayuden a recordar y construir o reconstruir la historia personal. Les dejo unos ejemplos también donde se trabajó narrativa, en este caso con familias, historias familiares, desde una postura comprensiva e interpretativa de la realidad, y les comparto algunos artículos míos para que puedan tener un referente. Bueno, con esto finalizamos. Las referencias aquí están en la unidad 3, parte 2,
Y en el siguiente encuentro vamos a revisar otros dos tipos de estudio y terminamos con esta parte de la materia de procesos de investigación cualitativa. Que tengan un excelente día.